No sé, vamos a comenzar justamente con el título Realidad versus Hype. No sé si alguno ha escuchado la palabra hype. Si no la han escuchado, hype es una palabra que se está poniendo muy de moda, sobre todo, digamos, para los, para los juegos que están en línea. Yo soy jugador en línea, para que ustedes sepan. Llevo bastantes años en esto. Y que significa justamente las expectativas. Es decir, realidad versus expectativas. Hoy día, ¿qué es lo que sucede? A nivel de desarrollo, se dan cuenta que el equipo de ingeniería usualmente está siendo desgastado netamente en producción. Y básicamente los desarrolladores, debido justamente a malas experiencias, se están enfocando en este caso en otro tipo de áreas. Entonces, ¿qué sucede? Efectivamente lo que sucede en las compañías es que se está desplazando todo hacia nuestra izquierda. Izquierda es un concepto que va desde producción hacia desarrollo. ¿Por qué? Porque cuando las compañías o las organizaciones crecen, justamente todos empiezan a hacer las cosas como ellos estiman, es decir, a su manera. Eso se van a ir dando cuenta ustedes, donde básicamente ustedes entran en una compañía y van a empezar a dar cuenta que cada uno sigue la misma línea, o sea, líneas distintas. ¿Qué es lo que sucede? Cuando sucede esto, los esfuerzos se empiezan a duplicar. Es decir, distintos equipos haciendo lo mismo, pero con distintas perspectivas. ¿Qué es lo que sucede? Que al final estos equipos se convierten en soluciones de parche. O sea, yo creo que muchas veces ustedes han escuchado cuando ustedes tienen iniciativa, creatividad, etcétera, pero al final del día tienen que estar resolviendo solamente problemas. Entonces, ahí nació las plataformas. ¿Qué son las plataformas? Las plataformas son un medio para centralizar justamente la experiencia de cada uno de los equipos, de cada uno de ustedes, que en la práctica buscan a su vez descentralizar justamente la innovación hacia el cliente. Es decir, lo que busca es que en la práctica tengamos una única plataforma con un único objetivo, pero que cada uno de ustedes tenga la creatividad necesaria para explotarlo de la manera, digamos, que esté alineado, en este caso, hacia los negocios. Para no duplicar esfuerzo y para efectos de generar justamente esta dicotomía. Ahora, esto también va arraigado un poco con algunos estándares. Justamente Gartner lo dice, que el 80% en este caso, de las grandes organizaciones, en el futuro van con esta tendencia, generar esta única plataforma, fomentar la creatividad y justamente resolver los problemas que se generan en el día a día. Entonces, ahí aparece, estamos perfectos. Yo creo que se solucionó todo. Cada uno, con su creatividad, generó, digamos, los arreglos que necesitaban hacer. Decimos que vamos a hacer una plataforma colaborativa, una plataforma que de alguna manera mejore todo esto y estamos todos felices. Pero en la práctica esto no es así. ¿Ok? ¿Por qué no es así? La realidad es que ustedes van a ir a internet, van a empezar a ver cientos de publicaciones. Yo creo que muchos de ustedes cuando están buscando algún tipo de tema en particular que les guste, que de alguna manera les llama la atención, empiezan a buscar. ¿Y qué es lo que sucede? Encuentran cientos de publicaciones con distintos tópicos, se vuelve a hacer un poco más complejo. ¿Qué significa? Que la realidad es que ustedes gastaron meses de construcción para que al final a nadie le guste. Tan simple como eso. Es decir, se generó un concepto, pero en la práctica es muy complejo de hacer. La pregunta es ¿por qué? Porque efectivamente, si yo quiero hacer una plataforma que sea de consumo para ustedes y que ustedes tengan la capacidad de poder, en este caso, fomentar su creatividad y apuntar, en este caso, al negocio, se necesitan ciertas características. Estas características tienen que ver con que ustedes tienen que explotar los dolores que se generan justamente dentro de los usuarios o sus consumidores, entenderlos, tener una misión clara, con KPIs definidos, no es simplemente generar algún tipo de medición, sino que sea de valor hacia, digamos, el negocio que están ustedes apuntando, diseñar una buena experiencia que permita tener una única comunicación en las distintas áreas y también generar, en este caso, que la plataforma viable
sea la más sencilla posible. Y aquí va a aparecer un concepto que tiene que ver con la simpleza. Hoy día no se trata de complejizarse, se trata de hacerlo simple para que todos entiendan. Entonces, para esto hay algo clave, que tiene que ver con la observabilidad. La observabilidad, para efectos de explotación, es clave basado, digamos, en estos criterios. Ahora, ¿qué tiene que tener como característica esta observabilidad que ustedes diseñen? Digamos, bajo sus criterios. Básicamente tiene que tener la capacidad de adopción y adaptabilidad. Ustedes saben que hoy en día, dentro de simplemente una transacción, se generan cientos de tecnologías. Hoy día hay ciertas publicaciones que indican que simplemente en una sola trazabilidad hay más de 80 tecnologías distintas. Lo más simple posible, por eso aparece la palabra automatización, siempre busquen la simpleza, con inteligencia, que les sea consentido a ustedes. Es decir, que al final permite un idioma único entre desarrollo y operaciones. ¿Qué significa eso? Partimos del concepto de plataforma. Entendimos que la plataforma lo que busca es la creatividad con un objetivo único, pero lo importante es que para poder desarrollarlo y para que ustedes tengan sentido lo que están haciendo, tienen que justamente generar una plataforma que sea observable, pero que esa observabilidad sea bajo la simpleza del escenario en el cual ustedes están desarrollando. O si no, en el caso contrario, lo que les va a suceder, así como veíamos en la imagen de realidad versus hype, básicamente van a haber muchos comentarios, cero explotación, cero valor. ¿Okay? Ahora, ¿qué significa la observabilidad? La observabilidad no es simplemente generar telemetría. Para que ustedes sepan, la observabilidad viene de un concepto de muchos años atrás, viene de un concepto de teoría de control, viene de los años 60, donde básicamente decía, yo necesito entender mis sistemas en base a información saliente. Algo tan simple que fue evolucionando, que fue de alguna manera adaptándose a las distintas exigencias. Y en la práctica, si hablamos de la observabilidad como tópicos, es decir, como temas dentro de la observabilidad, lo más tradicional que uno habla de observabilidad básicamente es el entendimiento que va desde lo que significa desarrollo hacia producción o a la inversa, conceptos que se llaman shift left, donde yo tengo un único mirada, en este caso distintos KPIs, basados justamente en estas distintas verticales. Temas asociados a seguridad. Hoy día ustedes saben que dentro de la comunidad de Kubernetes existen muchas iniciativas de seguridad, también que son parte, en este caso, de esta conversación, donde efectivamente es parte también de la observabilidad. Partimos justamente del Shift Left, seguimos con seguridad, seguimos conversando sobre observabilidad, sobre lo que coincida con desarrollo como tal, es decir, tener la capacidad de poder entender los diferentes tipos de versionamiento que ustedes generan, pipelines de mejora continua, delivery progresivo, entre otros. Observabilidad desde el punto de vista del usuario, es decir, no solamente entender una métrica de mi plataforma, sino que también entender lo que sucede dentro de mis usuarios, con distintas características. Es decir, buscar diferentes aspectos de explotación que están basados en métricas, pero que están basados en mis datos. Y como decía, en la práctica lo importante es que sea simple, que sea entendible y que a ustedes les permita poder tener esta conversación única entre el área de operaciones y el área de desarrollo, que eso es lo crucial para que sea esto exitoso. Ahora, hoy en día también se habla sobre el tema predictivo, ustedes que pueden utilizar su telemetría con algún tipo de iniciativa que ustedes tengan u otra. Hoy día no solamente se habla de tener el dato en el momento, sino que también tener ciertas proyecciones para efectos de otras casuísticas como FinOps, del punto de vista de explotación, en este caso, digamos, para el lado, digamos, de negocio, o del punto de vista, digamos, de mejora, forecasting, etcétera, capacity planning, van a escuchar muchos conceptos como él. Pero aquí lo importante, y que lo que trato de trasladarles, es que la observabilidad, del punto de vista del ciclo de vida de software, del punto de vista de distintas áreas como DevOps, SRE, etcétera, tiene muchas verticales. Con los mismos datos, yo soy capaz de poder generar valor, en este caso, para distintas áreas. ¿Y eso qué conlleva? Justamente conlleva
al éxito o tomar decisiones de manera mucho más inteligentes. Entonces, volviendo un poco al aspecto de ingeniería de plataforma, vamos a utilizar justamente JIT. No sé si ustedes han escuchado JIT como interfaz de ejecución. Ok. Hoy en día, del aspecto, digamos, de explotación, JIT es una interfaz que se utiliza como autoservicio. Pero vamos a ver cómo la podemos utilizar realmente. Hoy día JIT, justamente como indicaba, a través de YAML puedo generar, en este caso, una concadenación de ejecuciones que me permitan generar algún tipo de acción con algún objetivo en particular dentro de mi plataforma, apalancándose en este caso de la observabilidad que ustedes ya justamente tienen. Ahora, todo esto se basa también en las buenas prácticas. Ustedes saben que la comunidad justamente de Kubernetes continuamente va generando nuevas prácticas y mejores prácticas desde el punto de vista, digamos, de su explotación, donde efectivamente se basa en poder definir de manera correcta todos los recursos que se generan dentro de mi plataforma. Ahora, ¿cuál es el objetivo? Que efectivamente después vengan otras áreas nuevamente y pueden explotarla y puedan generar esta observabilidad que yo ando buscando. Entonces, esta lógica justamente parte del hecho de que yo busque la generación de un sistema simple, pero que a su vez permita poder generar esta observabilidad para desarrollo de casos de uso. Ahora, planteemos un poco, cuando yo hablaba, digamos, del JIT como interfaz de autoservicio, básicamente, un ejemplo. Yo en el lado izquierdo tengo pequeñas instrucciones que están generando una plantilla basada, digamos, en un JIT, donde la práctica tiene tres grandes componentes. El journey, básicamente, ¿qué significa? ¿A qué está asociado? El owner, ¿cuál es justamente su responsable? Y la tercera capa, ¿qué tiene que ver con el SLO? Para los que no conocen los SLO son indicadores de niveles de servicio. En la práctica tiene dos condiciones, numerador, denominador. Tiene que ver básicamente cuando uno dice, ok, ¿cuál es mi porcentaje de éxito basado en algún KPI que yo he definido? A diferencia de una tasa de errores, es a la inversa. Yo no hablo de lo que es malo, hablo de cuánto yo estoy cumpliendo bajo algún objetivo en particular. ¿Ok? Y para poder generar todo esto, necesito tener observabilidad. ¿Por qué? Porque yo utilizo métricas para ese efecto. Entonces, si yo lo veo en perspectiva y tomo este JIT con mis condiciones, ya puedo pensar en cómo puedo ofrecer a través de este autoservicio distintas condiciones de observabilidad para los distintos equipos. En este caso estamos hablando de poder trasladar, en este caso alguna métrica en particular, en este caso un ejemplo en SLO, pero ustedes se tienen que acomodar justamente a las necesidades de justamente la compañía o empresa que ustedes estén trabajando o vayan a trabajar, pero también teniendo la consideración de justamente cuál es el camino y quién es el responsable. Es decir, imagínense, lo que trato de mostrarles acá es una historia, y la historia entiende de cómo yo tengo la capacidad de hacer un autoservicio en base a un JIT, basado en la observabilidad, pero con un objetivo claro que tiene que ver con una respuesta hacia un cliente en particular, ya sea interno o externo. Ahora, veámoslo un poquito en la práctica. Si ustedes ven aquí en el lado izquierdo, una secuencia, en este caso, de distintas iniciativas que ustedes pueden ver disponibles dentro de la comunidad de Kubernetes, que tienen distintas características, que van todas asociadas a la observabilidad, pero con distintas verticales, ya sea seguridad, ya sea de catálogo, o ya sea simplemente de validación. Entonces, partimos con Backstage, donde en la práctica, ¿qué es lo que me está tratando de proporcionar? Es poder entender si efectivamente todo lo que yo he configurado está de manera correcta y se está siendo utilizado de manera correcta.
Entonces, utilizo justamente estas iniciativas integradas de la perspectiva de observabilidad y empiezo a obtener resultados desde el punto de vista de lo que están viendo a la derecha. Ahora, dentro de esta secuenciación, efectivamente se van generando otro tipo de preguntas que están asociadas en este caso a los distintos tipos de tópicos. Sigo con Jenkins. Ustedes saben que, no sé si alguno ha ocupado Jenkins es bastante popular desde el punto de vista de la generación, en este caso, de un pipeline. Hoy día también hay otro tipo de plataformas, pero la esencia es exactamente la misma. No es simplemente entender, en este caso, si estoy cumpliendo o no cumpliendo con alguna configuración, como el punto anterior, sino que también ahora se están desarrollando de manera correcta todas las liberaciones que yo estoy realizando. Entonces, obtengo justamente un flujo, pero también lo reflejo directamente de la perspectiva de observabilidad a las respuestas que yo requiero para efectos de distintas condiciones. Ahora, ya resolví el tema de si yo generé una configuración de manera errónea. Resolví si tengo visibilidad desde el punto de vista del pipeline, algún tipo de error, algún tipo de definición. Pero hoy día también necesito tener, dentro de las otras perspectivas, también visibilidad desde el punto de vista de seguridad o desde el punto de vista del control de los accesos a mis usuarios, dentro de, por ejemplo, un pod. Entonces, en la práctica, aquí también estamos utilizando otra variable, otra iniciativa que se llama Harbor, para que ustedes después puedan darle justamente un doble clic, donde ya empieza a resolver otro tipo de consultas que tienen que ver con si estos registros, ahí parece que se movió el... Ahí. Si los registros se están cumpliendo de manera correcta, una vez que yo lo he liberado. Sigamos adelante. Una vez que yo validé que mi pipeline estuviera de manera correcta, entendí que las configuraciones también se generaron de manera correcta, se validaron los registros, también tengo que entender si hay vulnerabilidades dentro de la producción, que también son parte, como indicaba, de la observabilidad. Son partes del flujo de respuestas que yo requiero justamente para generar un hardening dentro de mi plataforma. Es decir, no es simplemente que se libere de manera correcta, no es simplemente que se configure de manera correcta, sino que también que tenga la capacidad de entender que los accesos se generen de manera correcta y que justamente no existan algún tipo de brecha por alguna política mal diseñada o una política, digamos, mal generada. Sigamos más adelante. Argo CD. Una vez que ya hicimos todas las validaciones, efectivamente tenemos que tener la capacidad de poder entender nuestro catálogo para efectos de entender cómo cada una de estas funciona, cómo cada una de estas se ha ido desarrollando. Entonces, efectivamente, ya no es simplemente poder comprender si tengo algún error o no a través de estas iniciativas, sino que también dentro del mismo flujo, poder comprender en este caso los componentes que están, en este caso, asociados. Y por último, crossplane, donde ya cuando tengo todo, básicamente, me permite, digamos, comprender si tengo algún tipo de error o problema en cada una de las etapas. Si se dan cuenta, dentro del ciclo de vida software, dentro del concepto de observabilidad, hay muchas características que convergen en observabilidad, convergen en la esencia de poder tener los datos. Entonces, yo aquí parto justamente de la primera premisa que cuando les indicaba la simpleza. Si ustedes no son capaces de buscar la lógica de la simpleza, lo que les va a suceder es que los resultados que van a obtener, si es que los obtienen, no van a ser o consistentes o exitosos. Entonces, resumiendo un poco, construye tu plataforma como un producto. Constrúyelo con las características que indica, enfocado al negocio, enfocado a los KPIs, enfocado a que tengas una plataforma que sea capaz de ser explotada por áreas de desarrollo, áreas de DevOps, áreas de seguridad, áreas de SRE, que se basan justamente en la resiliencia y confiabilidad de la plataforma, áreas de soporte. ¿Cómo? A través de distintas interfaces. Las interfaces que ustedes se sientan más cómodos, ya sean
líneas de comando, ya sean vía API, ya sean repositorios de tipo Jeep, ya sean algunos portales, o inclusive lo que ustedes justamente utilicen. Distintas interfaces, bajo la misma mirada, usando una plataforma única. Esta plataforma única basada justamente en distintas características que me permitan emitir nueva observabilidad y que a su vez también me permita responder cada una de estas características. ¿Qué me van a permitir todo esto? Me va a permitir, en este caso, poder generar disponibilidad, resiliencia, seguridad y basado en 3 grandes grupos. Primero, poder entender y poder resolver lo que tiene que ver con los usuarios activos, estándares de satisfacción, justamente como el NPS, usar estándares de CRE como un DORA, e inclusive hoy en día otro tipo de prácticas como FinOps, partiendo justamente de esa lógica. Ahora, ¿qué se busca con todo esto? 4 grandes cosas. La primera, que su plataforma sea una plataforma que sea observable, segura y escalable. Es decir, se alinee, en este caso, a los distintos cambios que ustedes tengan de manera interna dentro de sus plataformas para efectos de generar, digamos, adopción y adaptabilidad. En este caso, frente a los cambios, habilitar un autoservicio para los equipos de desarrollo u otro. Es decir, no solamente que lo consuma un agente de operaciones, que solamente vea algunas métricas desde el punto de vista de la disponibilidad, sino que también tenga la capacidad que lo pueda consumir un área, por ejemplo, de CRE, que ve disponibilidad a través de métricas de SLO o niveles de servicio, o el área de desarrollo que ve justamente ciclo de vida, continuidad operativa en este caso, o inclusive llegando a modelos de delivery progresivo, y negocio inclusive, que les permita a ustedes optimizar los servicios de entrega. Ya no es simplemente obtengo una respuesta del punto de vista de una métrica o una información de telemetría, sino que ustedes tengan la capacidad de poder proporcionar información hacia las áreas que justamente toman decisiones dentro de una compañía, que usualmente son las áreas de negocio, permitiendo en este caso que sea mucho más rápido, mejor calidad y seguridad, y sobre todo, medir el éxito. Todo esto apunta al éxito. No es simplemente una información. Esto se trata de combinar distintas métricas técnicas y de negocio para efecto que ustedes lo puedan proporcionar a distintas áreas y tomen las decisiones correctas. Bueno, muchas gracias. Si tienen alguna pregunta. Digamos que la observabilidad tiene muchas dimensiones y por cada dimensión hay un tipo de cliente, sirve a un tipo de cliente, porque produce métricas en diferentes dimensiones que sirven a distintos clientes. Y creo que uno de los clientes que usted mencionó es FinOps, ¿no? Que es la parte financiera, la que ve el retorno de la operación, ¿no? Digamos, ahí no sé si la Cloud Native Foundation tiene una práctica en relación que ayude a que las organizaciones adopten este tipo de enfoque. ¿Hay eso? El gran tema que se genera es un tema cultural interno de todas las compañías. Hoy día el método más efectivo para obtener, digamos, una observabilidad de manera, digamos, que vaya generando una madurez en el tiempo, tiene que ser una observabilidad iterativa. ¿Qué significa eso? Hoy día no hablamos simplemente de tener una escala de madurez progresiva. ¿Por qué? Porque todos los equipos son distintos, tienen distintos niveles. Yo tengo que ser capaz hoy día de poder sentarme con un área en particular, conversar, generar
primer punto y después ir madurando eso. Aquí no se trata de que el primero va a ser exitoso, se trata de cómo yo soy capaz de ir mejorando ese KPI, porque también están todos aprendiendo. Pero el modelo iterativo hoy día es el que funciona, es mucho más Efectivo. exactamente. Gracias. ¿Alguna otra pregunta?